Basta estar atentos a las declaraciones públicas de connotados jesuitas para advertir la heterodoxia doctrinal en que han entrado los principales referentes de la Compañía de Jesús desde la época del Concilio Vaticano II. Y esto ha llevado a que los 4 últimos papas, antes del jesuita Francisco, advirtieran directamente a la Compañía sobre sus desviaciones, que resultan en ambigüedad doctrinal, secularización, confusión entre fe y política, etc. No son todos los jesuitas que reniegan de la doctrina de los apóstoles, de la verdad expresada en la Biblia o de la moral sexual tradicional, por ejemplo. Hay jesuitas que no siguen esta corriente y que por eso mismo han tenido problemas con sus compañeros. Pero aunque no sean mayoría los heterodoxos, parece que son los más notorios públicamente, los que tienen más prensa y más poder en la orden. Sus universidades han adoptado la moral del mundo más que ningunas otras que se llaman católicas. Aquí hablaremos sobre la deriva de la Compañía de Jesús que los ha alejado de la moral tradicional católica, que les ha llevado a liderar esa desviación dentro de la Iglesia y las amonestaciones que le hicieron los papas desde el Concilio Vaticano II. El texto de este video está en un artículo de nuestro sitio, donde hay más información importante que no pudimos poner aquí. Y por favor, suscríbete a este canal haciendo clic en la campanita que dice todas, a nuestro canal alternativo para que no pierdas contacto con nosotros ante las cosas que están sucediendo, a la newsletter de Foro de la Virgen María y a nuestro canal de Telegram, donde verás materiales que no pueden circular por otras redes. Todos estos links están en la descripción de este video. Ahora, no se trata solo del padre Antonio Spadaro, director de la Civiltà Católica, que dice que los mandamientos que están en la Biblia no son una exigencia de Jesús, sino un ideal. O del padre James Martin, que aboga por el reconocimiento de la conducta no heterosexual dentro de la Iglesia y cambiar el catecismo de la Iglesia Católica. O del general de la compañía, Arturo Sosa Bascal, que no cree en la existencia del demonio y duda de lo que dijo Jesús en la Biblia, porque dice que en aquella época no había grabadores. Sino que eso está refrendado por cantidad de jesuitas que, por ejemplo, se volvieron teóricos y apoyo de la teología de la liberación, como John Sobrino o Juan Luis II, y otros que formaron parte de las guerrillas en Latinoamérica y en el País Vasco, o que están a favor del aborto, cuyos coletazos se advierten en un informe que muestra que el 80% de los congresistas norteamericanos, educados en universidades jesuitas, votaron a favor de legislaciones que favorecen el aborto. Quizás por ser una orden de grandes intelectuales se han abierto demasiado al mundo y a doctrinas heterodoxas. Pero lo cierto es que el modernismo, la teología de la liberación y las malas tendencias postconciliares han colonizado la compañía. La Compañía de Jesús fue fundada en 1534 por San Ignacio de Loyola junto con San Francisco Javier y otros, y aprobada por el Papa Paulo III en 1540. Se convirtieron en una orden cuasi militar en defensa del Papa, y desde esa época hasta su supresión amasaron un poder político, económico y espiritual incomparable. Por lo que en el siglo XVIII la supuesta intromisión de los jesuitas en los asuntos nacionales europeos llevó a que varias naciones exigieran a la Iglesia Católica la abolición de la orden. La tarea de abolir la Compañía de Jesús cayó sobre el Papa Clemente XIV, el 21 de julio de 1773, mediante el breve Dominus ac Redemptor. Y hay una anécdota, parte de la leyenda negra de los jesuitas, que cuenta que cuando Clemente XIV firmó el decreto aboliendo la orden, dijo: «He firmado mi orden de muerte». Y llamativamente, 9 meses después estaba muerto. 40 años después,
Pío VII decidió restaurar la compañía. Los jesuitas son reconocidos por su alto nivel intelectual y su preparación profesional. Han fundado muchas universidades, pero en los últimos tiempos se han registrado denuncias de alejamiento de la doctrina en el manejo de ellas. Y también hay una leyenda negra sobre la compañía que les acusa de ser los mayores promotores de los masones. Pero la realidad es que han tenido connotadas figuras heterodoxas, comenzando por el jesuita francés Pierre Teilhard de Chardin, quien en la década de 1950 propuso un metacristianismo, centrado en la noción de Cristo como el punto omega de la evolución cósmica. Y el alemán Karl Rahner, inspirador y maestro de todos los teólogos de orientación modernista, quien, hablando en un lenguaje ambiguo que se ha hecho tradición entre los jesuitas heterodoxos, propuso una teología pastoral con la duda como guía. Y luego el influyente cardenal Carlo Maria Martini promovió la crítica como método y la duda como virtud, y apalancó el empoderamiento de los no heterosexuales, que fue seguido por muchos otros como el padre James Martin, quien sostiene que la Iglesia ha entendido mal el plan de Dios para la sexualidad humana durante toda su historia. Se puede citar también entre muchos otros al colombiano Alfonso Llano Escobar, que dijo en el 2012 que María y José tuvieron varios hijos y que es hora de dejar el cuento de que son primos hermanos de Jesús. Tanto ha sido el escándalo de la heterodoxia en que ha entrado la compañía, que el ex jesuita Malachi Martin y el renombrado historiador Ricardo de la Cierva han escrito sendos libros sobre la deriva jesuita. De la Cierva enfoca el tema de la vinculación de muchos connotados jesuitas con la teología de la liberación, y dice que a pesar de su vinculación con grupos guerrilleros, estos sacerdotes no fueron reprendidos por la compañía. Y Malachi Martin trata más bien el caso de Karl Rahner, el teólogo que tuvo especial relevancia en el Concilio Vaticano II. Dice que Rahner trabajó para desestructurar todo el cuerpo de la doctrina católica concerniente a la fe y la moral, la ética comercial, la libertad humana, la piedad, etc., desarrolladas y enseñadas durante 19 siglos. Aquello que la Iglesia ha definido como fundamental y obligatorio para la fe católica se convertía, según el plan de Rahner, en algo optativo. La integridad de la persona de Cristo, el significado y valor de los 7 sacramentos, la existencia del cielo y del infierno, el carácter divino de la autoridad de los obispos, la veracidad de la Biblia, la primacía e infalibilidad del Papa, el carácter del sacerdocio, la Inmaculada Concepción y la Asunción de María, todo quedaría a merced del ecumenismo. Y ninguna autoridad de la compañía frenó su prédica. De los últimos 5 papas, 4 amonestaron a la orden jesuita por su heterodoxia, salvo el salido de sus propias filas. El primero fue Pablo VI, quien lo llamó a evitar que su voluntad de servicio degenere en relativismo, en la asimilación con el mundo y en el secularismo. En otra amonestación lo llamó a enfrentar sus defectos, omisiones y ambigüedades. Le siguió Juan Pablo I, quien, a pesar de estar solo 33 días en el pontificado, escribió un discurso que debería haber pronunciado el 30 de septiembre de 1978, 2 días después de su muerte, donde renovaba la preocupación papal por la compañía de Jesús. Les decía que deben proclamar el mensaje cristiano, que en sus seminarios se debe enseñar una doctrina en conformidad con la Santa Sede, y que no accedieran a comportamientos secularizantes. Y menciona varias veces que deben enseñar la sana doctrina. Posteriormente, Juan Pablo II los amonestó por sus tendencias pauperísticas y comunistas en la compañía, y les dijo que la formación doctrinal debería estar sólidamente de acuerdo con las directrices de la Iglesia, o sea, que no pueden cambiar la doctrina. Fue el Papa que se enfrentó más a la compañía, al punto que le intervino por un breve lapso. Le siguió Benedicto XVI,
quien les pidió que declararan su total adhesión a la doctrina católica, en particular en los puntos neurálgicos atacados por la cultura secular. Mencionó la teología de la liberación y varios puntos de la moral sexual, especialmente en lo que se refiere a la indisolubilidad del matrimonio y a la pastoral de las personas no heterosexuales. Y posteriormente llegamos a Francisco, del cual no es razonable esperar una amonestación a su propia orden. Hablando ante jesuitas en Grecia, dijo que en su juventud había el doble de sacerdotes en la compañía, que hoy tiene 15.000 miembros en el mundo, y que Dios está pidiendo a la compañía que se humille como al resto de la Iglesia. En resumen, la Compañía de Jesús entró desde el Concilio Vaticano II en una deriva que la ha llevado lejos de la doctrina y moral tradicional sostenida por la Iglesia desde el principio de su fundación. Y de ser un ejército de intelectuales bien formados al servicio del pontificado, pasó a ser la élite que lidera el modernismo en la Iglesia, que trata de desestructurar el catolicismo de 19 siglos. Sus derivas más notorias han sido su vinculación con las diferentes vertientes de la teología de la liberación, establecer la duda como método en lugar de la fe, y la adopción de la moral del mundo secular. Y 4 de los últimos 5 papas han llamado al orden a la compañía con poco resultado. Bueno, hasta aquí lo que queríamos hablar sobre la deriva heterodoxa de la Compañía de Jesús. Y me gustaría preguntarte si has notado esta deriva de los jesuitas hacia posiciones heterodoxas respecto al catolicismo tradicional, y en qué lo has notado. Ahora, si te gustó este video, compártelo con tus amigos para que dé más frutos, y danos un me gusta. Además, mira el contenido adicional del video en nuestro sitio. Y te recomendamos también estos otros videos para profundizar. Y si quieres hacer un comentario, que sea reflexivo y con caridad.